otro ejemplo de la programación orientada a objetos, vamos a programar la aplicación que hicimos en la unidad anterior, sesión 3, que correspondía a calcular el mínimo común múltiplo de dos números. En esa ocasión hicimos la aplicación utilizando la programación estructurada, pero ahora queremos de que observes cómo podemos hacer la misma programación, pero utilizando la metodología de la programación orientada a objetos. Primero crearemos una clase. Dentro del paquete crearemos la clase. Le podemos colocar cualquier nombre, le vamos a colocar MCM. Por notación y acuerdo general, siempre el nombre de las clases debe empezar en mayúscula. Ponemos finish. Propiedades, en este caso no vamos a colocar ninguna propiedad, tan solo vamos a colocar métodos. Y el método sería calcular mínimo común múltiplo. Abrimos la llave, Enter y la cerramos. Pero no nos olvidemos que el método necesita retornar un resultado. ¿Qué resultado necesita retornar? El resultado del mínimo común múltiplo. Este resultado, para nuestro caso, va a ser de tipo entero. ¿Qué dato de entrada necesita este proceso? Dos datos. Necesita A y necesita el dato B. Ahora, ¿cuál es el proceso? Bueno, felizmente el proceso ya lo tenemos programado, ya lo tenemos dentro del proyecto de estructuras repetitivas, dentro de lo que es FRM repetitivas while. Y aquí está el proceso. Así que todo el proceso lo copiamos y lo vamos a pegar dentro de este método. Bien, hay algunas variables que no son reconocidas, que tenemos que declararlas, como divisor que empieza en 2. También tenemos que declarar ACU, el cual va a empezar en este caso en 1, el acumulador de los productos, y tenemos todo el proceso. Al terminar el proceso, tenemos que retornar un resultado. El resultado será lo que haya almacenado el acumulador. Ya tenemos el método. El método se llama calcular mínimo común múltiplo. Recibimos A y B. Y luego hacemos todo el proceso que ya hemos explicado anteriormente. Y retornamos el acumulador. Tenemos aquí las entradas. Tenemos todo el proceso. Y finalmente la salida. Pero como sabes, la clase por sí sola no nos sirve de nada. Tenemos que crear ahora un formulario. Felizmente ya tenemos acá un formulario, así que este formulario lo vamos a copiar y acá lo pegamos. Le vamos a dar el nombre FRM mínimo común múltiplo. Ponemos el refactor para que haga los cambios de la clase en este nuevo paquete. Muy bien, tenemos acá el formulario. Los datos vienen a ser los mismos. Vamos a cambiar en procesar el código. Doble clic en procesar. En este caso vamos a declarar tan solo la entrada de datos. Capturamos la entrada de datos, lo convertimos. El proceso ya no sería en este lugar, el proceso ya está dentro del método de la clase. Y en este lugar más bien lo que tendremos que hacer es hacer la instancia de la clase. Instanciar la clase. ¿Cómo se llama la clase? En este caso la clase se llama mínimo común múltiplo. Vamos a crear un objeto instanciado, el cual va a ser del nombre obj. El método es... Perdón, todavía el método no. Vamos a seguir con la instancia. Ahora sí. Hemos creado una instancia de la clase MCM
y el objeto instanciado es obj. Ahora sí, vamos a recibir el resultado dentro de una variable r que la estamos declarando ahí mismo. Mediante el objeto instanciado llamamos al método. El método es calcular mínimo común múltiplo e ingresamos los datos de entrada. La respuesta es recibida por r y finalmente es esa variable la que vamos a visualizar. Y ya está la aplicación convertida a la programación orientada a objetos. Entonces, como vemos, la programación se redujo únicamente a capturar la entrada de datos, a llamar al método calcular mínimo común múltiplo, pero antes hemos tenido que instanciar la clase para poder acceder al método, y la respuesta se guarda en una variable que posteriormente es visualizado en la caja de salida. Vamos a ejecutarlo para ver si esto funciona. Vamos a ingresar acá 12, 36. Y el mínimo común múltiplo de todos los números es 36. Funciona correctamente. Hemos creado ya dos aplicaciones con la programación orientada a objetos. Espero que estos ejercicios como información de preámbulo te sirvan para entender la programación que hagamos en esta unidad de aprendizaje número 2. En esta unidad de aprendizaje número 2, los ejercicios que tienen que ver con arreglos lo vamos a realizar aplicando programación orientada a objetos. Muchas gracias por tu atención. Ahora sí estamos preparados para entrar al tema número 1 de la unidad formativa número 2. Muchas gracias.